Bueno, queremos ahondar más en la brecha salarial y en los datos que publicó el INE hace algunos días y para eso tomamos contacto con Jan Lafortuna, académica de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica. Bienvenida, Jan. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, entre 2019 y 2020 la brecha de género en desmedro de las mujeres cayó del 28 al 20%, pero el año pasado vuelve a subir a 21%. ¿Cómo analizamos estas cifras? Yo creo que más o menos esos números suben o bajan un poquito, pero siguen siendo una realidad que es tristemente compartida en el mundo. Y que se debe a varias razones. Muchas veces cuando estamos pensando que hay una brecha, estamos al tiro pensando en temas de discriminación, pero hay muchos otros factores que juegan un rol, en particular la experiencia laboral que tienen las mujeres, su disposición a tomar cargos que requieren horarios largos o difíciles. Y todo eso está ligado al rol que tiene la mujer culturalmente en sus hogares. Ya, ¿y cómo esto también ha afectado la pandemia? ¿Por qué en 2021, por ejemplo, la tendencia cambia? ¿Cuánto tuvo que ver la pandemia en este escenario? En un momento se hablaba de que retrocedimos 10 años en participación laboral de la mujer. ¿Cómo ha afectado concretamente lo que ha pasado en los últimos 2 años? No, claramente, a nivel de participación laboral, la pandemia ha afectado más las mujeres debido en particular al cierre de los colegios Claro. y a la limitación en términos de cuidado que fue disponible. Eso hizo que muchas mujeres tuvieron que salir del mercado laboral. Y a salir, eso afectó un poquito la brecha porque las que se salieron eran en general las que tenían los sueldos lo menores, que no valía la pena seguir en el mercado laboral. Entonces, parte de ese cierre o de esa caída en la brecha que te menciona durante la pandemia, es un poquito falso. Está debido al hecho que hay mujeres que no buscaron trabajo y se quedaron en casa. En mi opinión, sigue siendo que esas mujeres recibieron menos ingresos, en particular probablemente cero ingreso a salirse de la fuerza laboral, y entonces no deberíamos pensar que realmente eso fue una ganancia para la mujer. Y los puestos de trabajo que se destruyeron, sobre todo en el empleo femenino, ¿se han ido recuperando? ¿Cuán rápido se han ido recuperando? ¿Cómo ha sido hasta ahora ese proceso? Entonces es bien diverso, porque lo que sabemos es que el sector del servicio fue el más afectado y las mujeres en general se concentran más fuertemente en ese sector. Hay algunos de esos sectores que se han recuperado, algunos como el turismo que siguen todavía bajo su nivel pre-pandemia. Del otro lado, a nivel de ocupación un poquito más calificado, las mujeres han tenido ocupación que eran más propensas a mantener un nivel de teletrabajo, lo que le permitió, digamos, avanzar durante la pandemia de una manera que algunas ocupaciones masculinas no lo pudieron hacer. Entonces todavía estamos entre esos dos efectos que no sabemos cuál va a recuperarse más rápidamente. ¿Y cuántos puestos de trabajo laborales de mujeres falta que se recuperen en relación a lo que teníamos antes de la pandemia? ¿Hay una cifra exacta? No la conozco, sí hay. Ya. Ya. Oigan, ¿y cuánto nos va a costar volver a tener esas cifras parecidas a las que veíamos el año 2019? ¿Estamos muy lejos de eso? Entonces, tenemos que recuperar algunos sectores, como hablaba antes, del sector de servicio en restaurantes, turismo, etcétera. Y tenemos que también priorizar lo que es el cuidado, ¿sí? No podemos volver a una situación donde al frente de una urgencia sanitaria, los primeros sectores que se cierran son los colegios y los jardines. Yo creo que el mensaje durante las vacaciones de invierno, en mi opinión, fue equivocado.
a creer que deberíamos entonces simplemente cerrar los colegios para solucionar la situación, cuando eso tiene consecuencias muy importantes para las mujeres y hombres que cuidan a sus niños y que tuvieron que encontrar soluciones al último momento. Jan, tú ya lo decías un poquito hace un rato, ¿qué perfil tienen las mujeres que no han podido recuperar su empleo tras la pandemia? ¿A quiénes les ha costado más? Hace unos días también hablábamos con expertos del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, quienes nos decían que son precisamente mujeres que tienen hijos pequeños y en la medida que van creciendo esos niños es más fácil insertarse en el mercado laboral. No sé qué análisis también se hace con respecto a ese perfil. Entonces, eso es una realidad de siempre, ¿sí? Las mujeres con niños menores, muchas veces por razones culturales o económicas, se restan del mercado laboral durante algunos años. Y el gran problema es que su reinserción tiene costo. Han perdido capital humano, han perdido experiencia. Hay firmas que no van a tener la misma interés en ellas a la vuelta. Entonces hay programas del gobierno que tratan de solucionar eso. También hay programas para ayudar al cuidado infantil y yo creo que lo más importante es seguir en ese ámbito de tratar de hacer que esa reinserción sea más fluida o ni siquiera que haya una necesidad de reinserción y que se logra mantener esas mujeres al dentro del mercado laboral durante los años de cuidado más intensivo de sus niños. ¿Y cómo hacemos esa reinserción más fluida? ¿Qué políticas públicas, tú ya hablabas algunas, es necesario seguir impulsando para poder revertir esta situación? Claramente el cuidado infantil subsidiado es una política que se ha mostrado eficaz en el mundo. El gran problema en Chile ha sido que muchas veces ese se enfoca en esa lacuna y una vez que los niños entran al colegio o los hermanos mayores entran al colegio, ya el colegio cierra a las 3 y entonces el cuidado infantil de los bebés no se alinea con lo cuidado infantil de los mayores y es difícil rellenar ese hueco. Entonces, política como el programa de 4-7 puede ayudar a esas mujeres que tienen niños menores y mayores de compatibilizar eso con su horario laboral y también cualquier cosa que hace que la calidad del servicio de esa lacuna subsidiada que se ofrece puede ser mejor visto por las familias y que tengan una mejor opinión. La ley de esa lacuna que tenemos hoy día para una minoría de las mujeres que trabajan en firmas grandes también las perjudica porque está relacionado con el número de mujeres contratadas. Entonces, hemos tenido discusión política sobre cómo cambiar esa ley. En los últimos 20 años no hemos logrado avanzar. Ojalá el último proyecto de ley que está en el Parlamento puede avanzar. Jan, y durante los últimos meses el empleo al que están accediendo las mujeres es mayormente informal, por cuenta propia. ¿Cómo se distribuye ahí? Tenemos una variedad en esa recuperación. Entonces, hay empleo por cuenta propia que a veces, digamos, se habla en los medios de ese entusiasmo por el empleo propio, pero Claro. mucho de ese empleo es finalmente un empleo por obligación, no por decisión propia de lanzarse en negocios, sino que es lo único que se encuentra disponible y eso genera dificultad en términos de la protección social de esos trabajadores, Claro. de su cobertura para la pensión, para el postnatal, etc. Ok, Jan, La Fortuna, académica de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. De esta forma terminamos.